La investigación-acción es un ciclo. Y la investigación-acción, todo gira en torno a lo que yo esté pensando en todo momento, lo que yo esté reflexionando como maestro. Y la investigación se deriva, les encargo por ahí sus micros si los tienen encendidos, solamente por la interrupción. Y la investigación se deriva de el problema o de de lo que yo detecte que sucede en mi salón de clases. Entonces, todo va a girar en torno a ello. Y como el salón de clases es cambiante y el salón de clases no es el mismo el lunes que el viernes, ni en la mañana ni en la tarde, entonces va a haber cambios todo el tiempo. Y la investigación se va a ir con esos cambios. Las características que tiene la investigación-acción es que va a sufrir esas mismas modificaciones igual que el investigador. Y se sigue con el proceso. Y el investigador decide en qué momento detiene el proceso, este ciclo de investigar, para poder evaluarlo. Y si logró lo que quería resolver, lo que quería obtener, pues entonces el proceso se detiene y va por una problemática diferente. Si no lo logró, entonces empieza todo de nuevo. Un diagnóstico, aplicar instrumentos, un plan de acción, etcétera. ¿Qué es lo que vamos a repasar en la clase de hoy y que nos tiene que llevar a esta conclusión que ustedes van a desarrollar como parte de una tarea? La investigación-acción para mejorar la práctica educativa. Yo me di a la tarea de presentar ahorita voy a presentar en la clase las etapas, los elementos de una investigación-acción, pero tratar de agregarle comentarios donde nos quede claro por qué son así esos elementos, qué tiene que ver con el trabajo del maestro, qué implicaciones tienen las actividades dentro de la clase, etcétera. Entonces, es como revisar un proceso en general, pero aquí tiene todo que ver con el salón de clases. Por eso el subtítulo es la primera jornada de práctica y cómo desarrollar una investigación a la par. O sea, pretendemos hacer dos cosas al mismo tiempo. Atender un salón de clases, atender unas actividades docentes, pero también vamos a estar en nuestro papel de investigador. Cada uno de esos roles tiene actividades y demanda de nosotros cosas diferentes. Entonces, nos vamos acercando hacia el proyecto de práctica, nos vamos acercando hacia esos 3 días de visita previa. Lo que quiero que logren ustedes derivado de estas sesiones es sacar el mayor provecho de estas visitas y, por supuesto, iniciar la práctica en el mes de noviembre con un proyecto ya elaborado, que sepan qué es lo que quieren hacer durante sus clases. Ok. Bien. Los aspectos que vamos a revisar en la clase de hoy. ¿Por qué es importante la investigación-acción en la práctica docente? La pregunta que nos acompaña en toda la clase. Vamos a revisar nuevamente de dónde se origina la investigación-acción, por si a alguno de ustedes ya se les olvidó. ¿Cuáles son los pilares de la metodología de la investigación-acción? O sea, ¿qué es en lo que se basa principalmente? ¿Qué características tiene la investigación-acción? Luego nos vamos a ir parte por parte o paso por paso de cómo hacer una investigación-acción. ¿Qué elementos debo de considerar? ¿Cuáles son las fases de la investigación? ¿Qué tiene que ver el uso del diario de observación, el uso del registro anecdótico o simplemente del diario docente? ¿Y por qué es un instrumento tan importante en este tipo de investigación? Y luego ya unos comentarios finales sobre lo que intentamos hacer en el proyecto de práctica. Vamos a retomar estas ideas entonces. Entender la importancia de la investigación y de la práctica. Nosotros partimos desde desde esas dos ideas. Para mí, como alumno de tercero, tengo dos grandes conceptos que acompañan las materias que yo lleve referente a la práctica y ya me mentalicé y ya entendí que mi trabajo
se va perfilando hacia sexto, séptimo y octavo semestre de la mano de estos dos conceptos, de la práctica y de la investigación, ¿sí? No vamos a abordar un concepto aislado del otro. Siempre van a ir de la mano. Entonces, es una manera de mentalizarnos y saber que es trabajo muy complejo porque tengo tanto que estarme preparando y alimentando de conocimiento como investigador, pero también tengo que estar desarrollando una propuesta didáctica que dé necesidades al espacio de práctica que yo ya tengo asignado. Para retomar la importancia que tiene reflexionar sobre los problemas de una realidad educativa. Al final de cuentas, por eso existe la práctica para ti en cada semestre. Conocemos que la realidad educativa está compuesta por muchos aspectos. Uno de ellos es que centremos nuestra atención en la forma como aprenden nuestros estudiantes. ¿Cuál es el motivante principal o cuál es la razón de ser de que tú vayas a una escuela y visites y observes y practiques y te equivoques y replantees y mejores, etcétera? El fenómeno de cómo aprenden los alumnos. Es lo que te interesa, porque por eso la licenciatura es en enseñanza y aprendizaje del inglés, ¿sí? La licenciatura no pretende enseñarte a ti el inglés. La licenciatura supone que ya dominas o que ya tienes esta parte disciplinar como parte de tu background, de tu currículum, y entonces aquí viene la parte de la metodología. Mucho cuidado con esta parte. Ayer lo hablábamos los maestros de la academia y su servidor. Están y estamos todavía a muy buen tiempo, chicos, si hay una distancia muy grande entre el contenido de las materias que estoy llevando y el dominio del inglés que necesito para entenderlas. Hay que aplicarnos con la habilitación del idioma a la de ya. La práctica de tercero a octavo te pide que propongas. La práctica te pide que innoves. La práctica te pide que intervengas. Lo que la práctica ya entiende o ya toma por sentado es que tú dominas la disciplina que vas a enseñar o la materia que vas a enseñar. Si no es así, entonces el escenario se torna un poco más complejo. Y si ahorita la realidad mía en tercer semestre es que el inglés lo tengo desarrollado a un nivel inicial o inicial intermedio, entonces es un reloj de arena que tiene que estar activo desde ahora para yo poder decir que empiezo quinto o sexto semestre dominando la materia que yo voy a enseñar en el campo educativo. No puedo egresar de la licenciatura y no puedo aspirar a un proceso de evaluación si de antemano sé que la disciplina que voy a enseñar no forma parte de mi dominio. Entonces, de ahí la importancia también de revisitar y de diagnosticar cómo estamos nosotros con el desarrollo del inglés en nuestras habilidades comunicativas. Nada más, levántenme su mano ahorita en la videollamada, ¿quiénes están llevando clases alternas al programa de inglés por niveles que se lleva en la licenciatura? Ceci, Tania. Fíjate bien, ¿eh? Estamos hablando de un grupo de 20 personas, solamente 2 se están preparando con la parte disciplinar. Entonces, lo que nos espera es un proyecto de práctica que en algún momento te va a pedir que desarrolles nuevas ideas o planteamientos en la enseñanza del inglés. Que es como decirte, pues mira, aquí están estas pelotas, ponte a hacer malabares, búscale cómo enseñar, pero pues yo por lo menos ya sé que tú identificas lo que es una pelota y qué se hace con una pelota. Pues se lanza en el aire, ya después tú ves si te pones de espaldas, si te pones boca abajo, si lo haces con un ojo cerrado, no sé. Pero los conceptos básicos yo espero que ya los tengas. Es lo mismo con la licenciatura. Ustedes tienen un doble filtro en la capacitación
para el servicio profesional docente. Es el instrumento que presenten al UCICAM y la certificación de CENI. Y mientras UCICAM continúe al frente del servicio profesional docente, pues se entiende que quien no alcance ese nivel que pide CENI, que es un B2, que equivale a un nivel 12 o 13 del CENI, pues no se te otorga un recurso, que al final de cuentas es un espacio laboral más, no quiere decir que el campo laboral se cierre, pero creo que eso es a lo que todos aspiran. Entonces, parte de lo que nos ocupa en la práctica no sería si estoy listo o no con lo que yo sé de inglés. Ya debería formar parte de mi bagaje para yo tener más tiempo entonces de preguntarme por qué mi alumno no aprende el inglés que yo quiero que aprenda. ¿Qué es lo que me falta para yo entender lo que mis estudiantes necesiten? ¿Qué información no estoy observando para poder hacer un mejor plan de clase? ¿Sí? Entonces, lo que me debería de preocupar en la práctica de aquí en adelante no es si yo estoy listo o no con la parte del inglés. Me debería preocupar, o también me debería preocupar, cómo lograr que mis alumnos aprendan. Lo que es un fenómeno bastante complejo e interesante es que se va a desarrollar un momento donde ustedes van a estar aprendiendo el idioma a la par de sus alumnos. Cuando se antepone o se entiende que ya debería existir un dominio de la lengua inglesa. Entonces, es una actividad que se está haciendo a contrarreloj y el tiempo se está agotando y es tiempo ya de que vayan perfilando. Si continúan en la licenciatura, es una actividad que me tendría que ir mentalizando que voy a llevar a la par de mi preparación en la licenciatura. Necesito ponerme a desarrollar mis habilidades en el idioma. No va a ser suficiente con el programa de niveles, es 1 hora a la semana o incluso menos. El trabajo en plataforma se complementa, pero no es lo mismo que tener un entorno de producción oral del idioma, entonces tenemos mucho trabajo que hacer ahí. No se esperen hasta llegar a quinto o hasta llegar a sexto semestre teniendo encima 2 agendas muy pesadas de trabajo. Un desarrollo de investigación y el problema o el condicionante de que no domino la disciplina, entonces la investigación se me está complicando. Retomo otra vez la importancia de la investigación-acción. Ya entendimos que dentro de lo quali, lo quanti y lo mixto, nosotros estamos trabajando en la investigación-acción con una orientación cualitativa, ¿correcto? Entonces, quiere decir que lo cualitativo es lo que voy a observar, lo que voy a entender, lo que voy a reflexionar. La misión de la investigación-acción es modificar la práctica del maestro. La investigación-acción quiere revisar todo el desarrollo, toda la chamba que hace el profe en el salón de clases, ¿sí? Entonces, ¿cómo un maestro va a mejorar su trabajo frente a un grupo en el salón de clases? Bueno, pues hay habilidades que yo como maestro tengo que desarrollar para que yo pueda decir que yo me autoobservo en mi trabajo, que yo puedo ser crítico con mi trabajo y que a partir de ahí pueda yo realizar alguna propuesta o alguna mejora. Otra de los puntos importantes de la investigación-acción es que en todo momento se tienen que aplicar estos instrumentos o estas técnicas de recogimiento de información. ¿En dónde? En el aula, ¿sí? Y también en lo que gira en torno al aula, a lo mejor con los papás, a lo mejor con los directivos, a lo mejor con los supervisores de la escuela, ¿sí? Tengo yo enfrente como maestro mucha gente que depende o que pudiera llegar a tener un concepto sobre mi práctica docente. Bueno, si soy un maestro que reflexiona, creo que me va a interesar conocer lo que opinan de mi práctica. Mis alumnos, por supuesto, nada mejor que un maestro receptivo, un maestro que no le tema a la crítica y un maestro que sea lo suficientemente emocionalmente inteligente para recibir una crítica, construirse a partir de la crítica y modificar su práctica docente. No nos casemos con un estilo de dar clase.
no sintamos que encontramos ya el hilo negro de cómo ejecutar una clase de inglés y que es la única manera. Sépanselo, como maestros todo el tiempo estamos modificando la práctica de acuerdo a lo que esté sucediendo en la sociedad, en el entorno de mi escuela. Para muestra basta un botón. Todo se ha tenido que modificar y hemos tenido que encontrar la manera de seguir transmitiendo o de seguir educando con el objetivo que tengamos cada quien. Si mi objetivo es educar en los orígenes del inglés, en la literatura, en entender por qué la práctica es relevante, por qué me voy a esos espacios, en las teorías del aprendizaje, en la neurociencia, etcétera. Pero el objetivo que yo tenga de transmitir lo que quiero transmitir va a ir acompañado de muchos cambios todo el tiempo. Tan es así que llegará el momento donde a lo mejor tengas que dar clase en un contexto rural, donde vas a tener una práctica muy diferente a unas horas que tengas tal vez en una escuela en la ciudad. Y el trabajo va a ser todavía más diferente. La importancia de la investigación-acción es sistematizar información y reflexionar sobre estos datos. ¿Sí? La mejora, aquí está otra vez. Fundamentalmente, quiero desarrollar y fortalecer mis habilidades. Yo hago investigación-acción porque yo como practicante de tercero quiero ver qué habilidades tengo para ser maestro. Me interesa ponerlas a prueba. Les pregunto, ¿en dónde vamos a poner a prueba esas habilidades que yo puedo ya a lo mejor detectar o vislumbrar que tengo como docente? ¿En dónde las voy a poner a prueba? Con los alumnos. Con los alumnos, en el aula, en la manera en la que me vinculo con una escuela, en la manera en la que me relaciono con un titular de inglés, en la manera en la que solicito la aprobación de un proyecto. Son habilidades. Luego ya viene la habilidad pedagógica y la capacidad que tenga yo para estructurar un plan de trabajo dentro de una clase. Pero todo lo que gira en torno a la gestión, al cuestionarme, al anotar, al observar, pues forma parte también de mis habilidades como investigador. Son dos roles que se llevan a la par y son dos roles que se quedan en todo el trayecto de práctica, de tercero hasta octavo. Orígenes de la investigación-acción. Ya lo revisamos, pero podemos citar inmediatamente a Wayne, que es uno de los primeros en proponer el aprendizaje en acción y se le considera, o ya lo habíamos revisado, como el padre de las metodologías activas. Este señor es el primero que dice, váyanse a las intervenciones pedagógicas, o sea, vayan a revisar qué es lo que sucede con el maestro frente a grupo. Y a partir de ahí, de la participación de este sujeto que enseña y de este sujeto que aprende, podemos obtener muchas conclusiones. Después viene Lewin, que también intenta combinar estos métodos de investigación experimental con lo que nace Wayne, y luego le integra también estos objetivos o estas mejoras y modela o canaliza el trabajo de Wayne y dice, es que esto a la larga pues va a tener un impacto social. A lo mejor desde lo local, pero se va a ir extendiendo y nos va a permitir hablar de educación de manera más integral, más holística, algo más global. Estos dos señores, Wayne y Lewin, son los que nos dan elementos sustanciales para las primeras manifestaciones de que se haya aplicado la investigación-acción en lo educativo. Si nos vamos un poco más atrás, la investigación salió por ahí del siglo XX, en los años 40, 1944. ¿Por qué? Todo el mundo empezó, o más bien los estudiosos, los catedráticos, los actores que estaban cerca de las escuelas, se empezaban a cuestionar si los métodos que existían en las escuelas llevaban a alguna reflexión o si nada más eran números, o sea, eran cuantitativos. Y al ser cuantitativos y al ser exactos, pues no había espacio para interpretar nada del desarrollo pedagógico de los alumnos en ese tiempo. Entonces, si recuerdan, era el tema que veíamos, el aspecto que veíamos de la investigación como una técnica. Yo te doy, tú recibes, hay resultados, se acabó. Pero no había espacio para pensar en el por qué y en el cómo
y en el qué resultó y en el cómo me sentí. Y es donde empieza a meter su cuchara la investigación-acción. Cuando las intervenciones de investigación cuantitativa se quedaron cortas con todo esto subjetivo que pasaba Imagínate un salón de clases con 20 niños. No puedes decir, no puedes pretender que el estilo de esos 20 niños va a ser el mismo, que la manera en la que aprenden vaya a ser la misma, sobre todo porque empezaban a surgir también todas estas teorías alternas de cómo aprendíamos o cómo aprendemos los humanos, cómo tenemos estas zonas de desarrollo próximas. Todo esto que empezó a surgir se quedaba corto con lo cuantitativo y por ende el ámbito pedagógico pues carecía de mucha interpretación de muchos fenómenos que sucedían en el interior de las aulas. Y luego, gracias a este cuestionamiento, es como las personas se empiezan a interesar en la realidad educativa. ¿Por qué una escuela es como es? ¿Por qué un maestro es como es? ¿Por qué un alumno aprende mejor en la mañana, que a mediodía, que a media tarde o que en la noche, etcétera? Lo cuantitativo empezó a dar espacio o al ser desplazado surgen todas estas partes innovadoras, ¿sí? Que nos permiten entonces ahora sí entender el fenómeno pedagógico. Siquiera era un término que no se manejaba antes. En los 50 se queda todo otra vez lineal, se medio suspende todo este ímpetu que salió sobre pensar e investigar qué sucedía en las aulas y básicamente se queda pues como un recojo de información. Fue como que, ok, ya entendimos que hay fenómenos, que hay situaciones complejas al interior de las escuelas, pero hasta ahí. Nadie se ha dado a la tarea de desarrollar nada más allá. Luego vienen los 60s. En los 60s empieza toda esta propuesta cualitativa de investigación, ¿sí? Y empieza a haber este fenómeno de decir, oye, pues para empezar, uno de los condicionantes que influyen en la investigación, pues es el contexto, es la cultura del alumno. No aprende igual el alumno de Alaska que el alumno de África, que el alumno de Europa. Y precisamente con esta reflexión pedagógica surge la investigación-acción crítica, como una de estas tres casas, esta analogía que yo les hacía, una de las tres casas que sostienen o que fundan ya la investigación-acción como algo ya presente desde los 60 a la fecha. En los años 80 y 90 son son los espacios en que la metodología de investigación se traslada como una propuesta de intervención investigativa, ¿sí? Hay tres orientaciones muy marcadas dentro de ese proceso. ¿Cuáles son? Por un lado, la investigación-acción crítica tiene su origen en Australia. Entonces, ya sabemos que hablar de lo que pasa en el salón de clases es investigación-acción, pero hay como tres canales, como tres caminos dentro de la investigación-acción. Viene la investigación-acción crítica. Esta surge en Australia. Después surge la investigación-acción participativa. Autores estudiosos, sobre todo en la región de Latinoamérica, reaccionan ante las propuestas que se generan en el ámbito educativo de Australia. Y ellos se dan a la tarea también de proponer sus posturas y de decir y de platicar cómo se estudia el fenómeno pedagógico en Latinoamérica. Dentro de los principales precursores de la investigación-acción participativa y sobre todo en el ámbito de Latinoamérica, hay un rol muy importante conocido por Paulo Freire, que Paulo Freire a nivel Latinoamérica pues es un pedagogo, es uno de los pilares de la educación en Brasil y él da los primeros indicios de un estilo de investigación-acción que sea la investigación-acción participativa. Luego, Estados Unidos escucha de lo que sucede en Latinoamérica y Estados Unidos o los pedagogos de Estados Unidos desarrollan la tercera y última manera de canalizar la investigación-acción, que es la colaborativa. Surge debido a la necesidad de enfrentar problemas pedagógicos
pero desde diferentes perspectivas. ¿Por qué es colaborativa? Pues porque nos damos cuenta que en un salón de clases intervienen o podrían intervenir muchísimas ramas del conocimiento. Se necesita un maestro. ¿Ustedes creen que en las escuelas de México o de cualquier parte del mundo debería haber un psicólogo para cada grupo, por ejemplo? Sí. Sí. ¿Ustedes creen que cada grupo debería tener una secretaria? ¿Cada maestro debería tener una secretaria en su salón? Estaría genial, ¿no? Estaría súper genial. Alguien que tome nota de todo lo que tú estás haciendo. ¿Ustedes creen que en cada grupo deberíamos tener los maestros, por ejemplo, un actor, un representante de, por ejemplo, en México, del DIF para canalizar alguna situación que yo detecte en mis alumnos o que yo como maestro no la sepa detectar y alguien sí la esté viendo? De ahí, Sí. de ahí surge la parte de la investigación-acción colaborativa. En Estados Unidos entendieron que el fenómeno que se da de juntar colectivamente a un grupo de estudiantes en edades de formación, desde inicial hasta preparatoria, genera muchísimas situaciones. Se estructuran países al interior de una escuela, subgrupos, subculturas. ¿Quién le da atención a todo esto? Si al final de cuentas, la sociedad, tu formación como docente te dice que tu misión toral o tu misión principal es transmitir conocimiento y detonarlo en tus alumnos. Pero ¿y todo lo demás? Porque estás trabajando con seres humanos, no estás trabajando con plantas que tú te asegures que ya les dio el sol y ya las regaste y se acabó. No estás trabajando en una granja con gallinas, que tú te asegures que les diste alimento, les diste agua, tienen un lugar donde poner huevos y se acabó. Si como seres humanos somos tan complejos en cómo nos edificamos, cómo vamos cambiando, cómo vamos creciendo, ¿por qué tendría que ser diferente en un salón de clase? ¿Y por qué tendría que asumirse que el maestro va a poder resolver todas esas aristas dentro de un salón de clase? Por supuesto, ustedes lo han visto. Fíjate bien y pon atención en las materias que llevas en la licenciatura. ¿Qué es lo que se pretende? ¿Quiénes de ustedes han revisado el perfil de egreso de la licenciatura de inglés? Lo que deberían estar desarrollando y lo que deberían estar transformándose en ustedes por semestre. ¿Alguno de ustedes lo ha revisado? ¿De plano? Miren, ¿El qué, profe? el plan de estudios de tu carrera, lo que tu carrera quiere lograr contigo, capaz que te vuelven loca y tú ni cuenta. Pues es donde vienen todas las materias que nos van a estar impartiendo, ¿no? Correcto. Y abajo de esa malla curricular, ¿qué es lo que encuentras? Como Mira, aprendizajes esperados, o sea, lo que exacto. Aquí está pretenden. toda la malla curricular. Aquí están los trayectos de las materias que tú llevas, por qué unas materias se integran con otras, por qué se relacionan unas con otras, por qué cada trayecto va separado uno del otro. Y en la parte de abajo de la malla curricular encontramos esta parte. Perfil de egreso de la educación normal. Resulta que cuando yo estudio la licenciatura en inglés, se espera y se pretende que en mí se realicen algunos cambios como individuo y como profesionista. Entonces, hay una distancia enorme entre cómo entra un alumno en primer semestre y cómo debe de terminar un alumno en octavo semestre. Y estos son los retos que se tienen para ti como alumno y para nosotros como colectivo docente.
El perfil de ingreso plantea capacidades, habilidades, valores que se deben reunir. También lo hace el perfil de egreso. El aspirante, fíjate bien, fíjate qué importante. El aspirante deberá manifestar interés por la enseñanza, satisfacción por el trabajo con los adolescentes, interés ante los problemas sociales. ¿Se acuerdan que veíamos un video donde decía a la doctora Ducón que no es porque te gusten los niños en Presco, no es porque te gusten los adolescentes, que tú digas, está bien padre, porque pues con los adolescentes se pone muy chido el ambiente. Se supone que una de tus motivaciones es porque tú volteas a ver las escuelas en donde tú atendiste, las escuelas que hay en tu comunidad, el tipo de adolescentes que existen ahorita en donde tú vives y no te gusta mucho lo que ves. Y se supone que reconoces también la falta de maestros allá afuera que estén comprometidos con el trabajo que hacen. Por eso aquí dice, intereses en los problemas sociales y educativos de tu comunidad o de tu entidad, de México y del mundo. O sea, el perfil de egreso no te dice que también tu destino y tu rama laboral está únicamente en cambiar y en trabajar con alumnos de México. Tal vez más adelante te certificas en la enseñanza del español y te vas a cualquier parte a trabajar. Al final de cuentas, es parte del campo laboral que ofrecen los idiomas, ¿no? Y aquí está el perfil de egreso de la educación normal. Mira las dimensiones que se esperan que tú tengas al final de la licenciatura. Un docente que sabe cómo aprenden sus alumnos y lo que deben aprender. Mi disciplina es el inglés. Quiere decir que yo lo domino, porque yo me voy a encargar de que alguien más lo aprenda. Organizar el trabajo educativo. Un profesional que se mejora continuamente. Un maestro que se asume como servidor público, con lo ético y lo legal que esto implica. Un maestro que participa en el funcionamiento de su escuela. Qué chido es cuando hay practicantes en las escuelas o cuando hay gente recién egresada y se nota que es un maestro que está trabajando. Porque la comunidad se da cuenta, porque el colectivo docente se da cuenta y sobre todo porque tus alumnos se dan cuenta. No hay así mejor como combustible o medicina que timbres de una clase y que tengas ahí a los chiquillos esperándote afuera del salón de que, ándale, teacher, pásele ya, y ándale, se nos va a acabar el tiempo, etcétera. Que casi, haz de cuenta que hasta te agarran el maletín, el lapicero, te borran el pizarrón, uno hasta te anda limpiando ahí el escritorio, te lo deja más cochino porque te lo limpia con su servilleta, pero no importa. Los chiquillos están ahí como que ya va a empezar la clase. Entonces, pues eso es lo que a mí me motiva, lo que a mí me daba gasolina en mi tiempo frente a grupo en secundaria. No era una radiografía completa, no era un diagnóstico completo, pero me daba a entender que estaba haciendo un buen trabajo frente a grupo. Pues a lo mismo aspiran también ustedes. Cuando sale la investigación acción colaborativa, que es la que recoge todas estas complejidades, tenemos ya la investigación acción participativa, que es la que surge en Latinoamérica, su precursor por excelencia, Paulo Freire, y ya está la investigación acción crítica, que es la de Australia. La investigación acción crítica es la que revisábamos que tiene esta connotación como que más emancipadora. Esa cuestiona todo. Esa cuestiona un currículum, cuestiona cómo vive una sociedad y generalmente es muy radical en los cambios que quiere hacer. Estas tres maneras de hacer investigación-acción proporcionan elementos, metodologías que hoy son parte
de un proceso de aplicación en el campo pedagógico. Si estos tres referentes no existieran, no podríamos estar llevando nosotros una materia donde estemos hablando de que vamos a investigar y que lo vamos a hacer en base a esta manera de investigar. ¿Cuáles son los pilares de la investigación-acción como metodología? Hay tres muy importantes. El primero, la investigación-acción nos permite investigar en entornos naturales. Es decir, esta manera de investigar siempre te va a poner en medio del trabajo, de lo activo. Por eso se le llama in situ, en el sitio. Siempre es en el espacio donde se trabaja la pedagogía. ¿Cuál es ese espacio? El salón de clases. Que a veces va a oler feo, que a veces va a oler bonito, que va a estar adornado, que va a estar un poco desaliñado, etcétera. Pero en el salón de clases pasan 1001 cosas diferentes todos los días que están ahí a la orden para que puedan ser investigadas. El segundo pilar de esta manera de hacer investigación. Como estos espacios son naturales, entonces obtenemos información auténtica del comportamiento humano, del comportamiento adolescente, de los procesos de aprendizaje en estas etapas de desarrollo. El último pilar es lo cualitativo. Lo cualitativo me permite acercarme a cómo aprende un alumno de diferentes maneras, cómo aprende en función de la familia que tenga, cómo aprende en función de la etapa fisiológica que esté viviendo, cómo aprende en función de la discapacidad o de la enfermedad que esté atravesando, cómo aprende en función del lugar en el que se sienta dentro del salón de clases, cómo aprende en función de la experiencia que haya tenido anteriormente con un maestro de inglés. Y de ahí no acabamos, es infinita la manera en la que yo me pueda acercar a alguien a estudiarlo de la mano de lo cualitativo, porque todo está centrado en cómo percibo, al sujeto, ¿sí? Y todo lo que está implicado en esas percepciones. Simplemente, imagínate tú, en un grupo de 30, de 32 adolescentes, la cantidad de contextos diferentes que tengas por el simple hecho de que cada alumno vive en una casa, con una familia y con una dinámica familiar diferente. Entonces, por espacios de indagación respecto a lo cualitativo, no acabamos, no descansamos. Estos entornos naturales, esto que planteo acá yo como el punto número 2, los entornos naturales, que es lo real sobre los sujetos, son para nosotros los maestros que vamos a aplicar investigación-acción estos espacios. La escuela misma, en la escuela hay muchos grupos, entonces este es uno de esos espacios naturales. Otro espacio, el aula. Otro espacio, los sujetos que forman parte de estos entornos. Yo puedo hacer investigación-acción también sobre el colectivo de maestros. Pudiera hablar de una escuela donde el colectivo de maestros tiene una comunicación y un trabajo en equipo impecable y cómo eso impacta en el desempeño académico de los chicos. Pudiera también investigar sobre el cómo el ambiente laboral en una escuela es tan pesado, es tan complicado y también impacta en el desempeño académico de los chicos. Entonces, somos los sujetos que estamos fundamentalmente implicados en estos procesos de investigación-acción educativa. Alumnos, maestros, de entrada por salida padres de familia, de entrada por salida supervisores, autoridades y también como este hule que tiene burbujitas para que no se rompan las cosas alrededor, pues está la comunidad, está el contexto, ¿sí? Porque también le da cierto toque. ¿Cuáles son las características de la investigación-acción educativa? ¿Sí? Ya las hemos revisado también. Estamos entendiendo que se da al interior de las instituciones y algo de lo que pongo aquí en este punto es, son procesos que de alguna manera ya estamos viviendo porque en muchas instituciones de formación docente, como en la que tú estás, estamos incursionando, nos estamos acercando, o más bien
queremos que ustedes empiecen a aplicar esta metodología. Es importante resaltar unos aspectos importantes de los enfoques teóricos que sostienen esta metodología. Primero, es una metodología que a partir de los problemas detectados se relaciona con el ejercicio pedagógico, ¿sí? Entonces, todos los problemas de los que yo hable o de los que yo pretenda investigar, se entiende que van a tener una relación con los procesos pedagógicos de mi práctica y de mis alumnos. Maestro, es que yo quiero hablar de que en la escuela donde yo estoy, al lado hay un canal, entonces cuando llueve el canal se le sale el agua, pero como hay mucha basura, ok. Directamente, ¿tendría algo que ver con el proceso pedagógico de lo que sucede al interior de las aulas? No, pues no afecta. Bueno, no afecta, pero a lo mejor es una situación que puedes utilizar para enseñar, ¿sí? Entonces, todo depende del investigador. Las características todavía continúo. Hay vínculo entre el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje. Son como que los dos elementos principales. En esta metodología, que se entiende que es un ciclo, como el ciclo del agua, se incorpora una forma de ser y de ejercer la docencia. Es decir, tiene mucho que ver la personalidad del practicante, la personalidad del maestro, ¿sí? Se puede implementar en un momento determinado de la práctica del maestro o de manera permanente. Pero al final de cuentas, el maestro que implementa la investigación-acción se convierte, o el alumno que implementa esta investigación-acción, el alumno practicante, se convierte en un personaje más crítico, más autocrítico. Y es tan crítico con la práctica propia como también con la práctica que pueda estar observando. Y cuando me refiero a ser crítico con la práctica que observo es que filtro aquellos aspectos de esa práctica que a mí me resultan positivos, generadores de conocimiento, que alimenten, que abonen a mi perfil, y lo que no me guste simplemente no se toma. Va por último acompañado de este aspecto que decimos, que es generar un cambio, transformar una comunidad escolar. Una metodología que permite renovar y transformar yo cómo me siento como maestro y qué estoy haciendo frente a mis grupos. Entonces, pues me da un protagonismo. A lo mejor como maestro me siento que me toca enseñar inglés y me toca acabarme el libro de texto y me toca seguir las indicaciones de la coordinadora. No es cierto. Como maestro te toca desarrollar una relación con tus alumnos. Como maestro te toca asegurarte que esos 45, 50 minutos de inglés sean los 50 minutos más chidos que pase el chavo ahí en la jornada escolar. Y te toca empezar a elaborar o a desarrollar estos momentos de clase o estas secuencias didácticas donde aparte de que se genere todo lo pedagógico, represente para tus alumnos una experiencia, que sea como vivir una película, como ir al cine. Esta metodología hay una relación muy, muy estrecha en la parte de la reflexión y qué es lo que quiero transformar. Entonces, se hace un binomio entre aquello de lo que reflexiono sobre la práctica y aquello que quiero hacer para cambiarla. Cuando reflexione voy a detectar lo malo. Cuando accione voy a ejecutar algo para cambiar eso que no me gusta. Otro de los aspectos o de las características de la investigación-acción es que parte o se desarrolla dentro de procesos democráticos. ¿Por qué? Porque generalmente llevará a proyectos que involucren a toda una comunidad, a estudiantes, a maestros, a padres de familia, a directivos. Por eso hablamos de cambios. La investigación-acción tiene un método que emerge desde la realidad y que se contrasta con la teoría para regresar nuevamente a la realidad. Otra vez,
La investigación-acción tiene un método que emerge desde la realidad. Surge en el salón de clases. Lo que pasó en el salón de clases, voy a darme a la tarea de buscar qué fenómeno se está dando, quién ha hablado de ello, qué es lo que se hace al respecto. Ah, me dice que hay un cuate que se llama White House, STEMIS, Stenhouse, etcétera, que lo haga de esta manera. Lo voy a hacer. Voy otra vez a la realidad, pero aplicar estos cambios que me dicen estos sujetos. Y a partir de ahí, identificar qué pudo mejorar o qué otra nueva problemática hay. Ya resolví la problemática 1, sigue la problemática 2. Estos cambios en los procesos son en los sujetos de quienes lo ejecutan y quienes viven estos procesos. No porque estés haciendo investigación-acción para tus alumnos quiere decir que sean los únicos que van a cambiar. El maestro cambia en cada una de las investigaciones, porque aprendes más, porque tuviste que indagar más, porque tuviste que leer más. La lectura forma parte de ser docente. Todo el tiempo tienes que estar leyendo, tienes que estar revisando, tienes que estar haciendo anotaciones. Wikipedia no es una fuente de información de un docente. Los libros lo son, las teorías lo son. ¿Qué se necesita o cuál es cómo puedo yo hacer investigación-acción? Este es el siguiente punto. Ok, ya entendí todo esto que está diciendo ahorita Tarango. ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que implica? ¿Qué conceptos hay? ¿Qué ideas deben acompañar esta metodología? Pero ¿cómo le hago para empezar yo a hacer investigación-acción? Sabemos que es una condición importante en esta metodología que es un ciclo y que al ser un ciclo pues permanece porque se va modificando, pero empieza y vuelve termina y vuelve a empezar, termina y vuelve a empezar. ¿Por qué? Porque cada día es diferente en el salón de clase. Los procedimientos propios de la investigación-acción son ejecutados primero de manera paralela y después de una manera continua. ¿Sí? Porque el ejercicio pedagógico sigue. Entonces, fíjate, en el primer problema que resolviste, que atendiste, derivado de investigar y accionar, se te quedó ya una forma de trabajo. Esa continúa, ya lo resolviste. Ya entendiste que para abordar al grupo de primero C de secundaria necesitas obligatoriamente iniciar la actividad con una activación física con el grupo y tener control total del grupo. Eso ya se quedó. Forma parte del ciclo de aprendizaje con ese grupo. Y le vas a ir agregando más elementos. Esto es un esquema que intenta recoger los elementos sustanciales del proceso metodológico. Fíjate bien. Fíjate lo que está en el centro. Quiere decir que acompaña en todo momento. Tenemos algunas fases y tenemos los 4 pilares del proceso de cómo yo voy a hacer investigación-acción. Déjenme, estoy tratando de encontrar si puedo Adesia. Aquí está. Bien. Vamos con esta parte. Ay. Déjenme.
Bueno, ahí intenté encerrar la reflexión. Tenemos como centralidad que este proceso metodológico tiene la reflexión debido a que su componente es el componente que acompaña el proceso todo el tiempo. O sea, la reflexión acompaña al docente investigador en todo el tiempo, para que desarrolle, para que fortalezca una serie de habilidades que le posibiliten hacer la reflexión sobre su propio trabajo. Por eso, repito, la tenemos al centro. ¿Sí? Nos acompaña todo el tiempo. Vamos acá. La identificación del problema. El punto de partida está dado por la identificación del problema. Es un problema que surge de la práctica pedagógica, de la práctica que tú hagas en el salón de clases o que alguien más esté haciendo en el salón de clase. Responde a procesos de observación sistemática. Quiere decir que este primer paso nos lleva a la vivencia de una primera fase, la cual se denomina la fase diagnóstica. ¿Qué sucede en la fase diagnóstica? El maestro intuye, el maestro identifica, lo voy a circular acá, esta es la fase diagnóstica. El maestro intuye, el maestro identifica o deduce un problema que está presente en el aula, debido a que, pues, ahí es donde chambea, en el salón de clases. Un maestro que no diga que no tiene broncas en su salón de clases, está echando mentiras. O un maestro que diga que él se la sabe de todas en el salón de clases, pues probablemente, pero no quiere decir que no tenga nada perfectible, ¿sí? Entonces, todo esto ocurre al interior del aula. Y esto le permite hacer ¿qué? Pues diagnosticar, identificar una problemática. Luego, para elaborar una metodología sistemática o científica, no es suficiente con decir, pues aquí hay un problema, ya está, ya acabé. No. Hay que aplicar técnicas, instrumentos de orientación científica que nos permitan corroborar que efectivamente lo que estamos detectando tiene un planteamiento, tiene un cimiento pedagógico, ¿sí? Entonces, la fase diagnóstica, en el momento en el que el maestro aplica técnicas, instrumentos de investigación, nos va dando pie a juntar toda esta información cualitativamente. ¿Con qué? Pues con una entrevista semiestructurada, con un cuestionario, con una lista de cotejo que se llama checklist. Toda esta información que vamos a ir recabando nos va a dejar con una cantidad impresionante de información para analizar, ¿sí? ¿Qué es lo que viene después de que ya junté toda esa información? Tengo que saber qué voy a hacer. Necesito un plan de acción. En el plan de acción, el maestro investigador hace una propuesta de mejora. Bueno, ya interpreté lo de los resultados, ya vi aquí que los alumnos se aburren por esto, ya vi aquí que los alumnos tienen estas reacciones violentas porque en el instrumento que apliqué para entornos en casa, etcétera, detecto estas situaciones. Entonces creo o propongo o pienso o tomo en cuenta que puedo desarrollar esto. Me interesa enseñarles en cómo se expresen de una manera más sana. Me interesa hablarles a ellos en cómo puedan expresar mejor sus emociones. No sé. Se empieza entonces ahí a vislumbrar el plan de acción. Esta propuesta que yo haga del plan de acción debe estar sostenida con con componentes teóricos o metodológicos. Ya hay gente, ya hay estudiosos, ya hay libros, ya hay teoría que habla sobre
el por qué un individuo pueda reaccionar de manera violenta o no. Ya hay autores, ya hay teorías que hablan de cómo canalizar la falta de inteligencia emocional en tus alumnos. Entonces, todos estos autores, estos conceptos, estas ideas, estas publicaciones, etcétera, van a representar para ti componentes teóricos y metodológicos y te van a ayudar a indagar mejor y te van a ayudar a saber qué es lo que estás buscando, ¿sí? Y te vas a quedar ya con todo este cimiento teórico metodológico de por qué estás investigando lo que estás investigando. En la fase de revisión es simplemente el decir que ya tienes la teoría junta, que ya recolectaste todo esto y que vas por buen camino. O sea, se puede aplicar ya lo que estás proponiendo porque ya está sustentado teóricamente, metodológicamente. Esa es la fase de revisión. La fase de revisión es por ponerlo en otras palabras, es como que, ok, no está tan descabellada tu idea, porque acá en esta parte, pues ya buscaste, indagaste, confirmaste que es una investigación viable, que ya se ha hecho algo al respecto, incluso hay doctores, psicólogos, etcétera, que hablan de ello, pues vas por buen camino, porque a lo mejor ya se investigó sobre eso, ¿verdad? Alguien más ya se lo había preguntado. Pero pues ese doctor que tú investigaste que ya habló sobre ese tema, pues vivía en Holanda. Y resulta que tú vas a aplicar esa teoría de lo que él dice ahí en tu escuela secundaria en Villa Juárez. ¿Van a ser los mismos resultados? Por supuesto que no. Por eso necesitamos un referente teórico y metodológico. Luego, venimos ya con la parte de la ejecución o de activar el plan de mejora. Un plan de mejora se propone y se va implementando y se va ajustando y se modifica de acuerdo a cómo te vaya saliendo todo. Es la característica que tiene la investigación-acción. Te vas equivocando, vas acertando y tú puedes ir modificando lo que tú quieras, porque tú eres el investigador. Entonces la ejecución no está condicionada a que tenga que salir todo en la primera. La ejecución está condicionada a poner atención y a estar haciendo ¿qué? Monitoreo. Aquí es donde entra lo del diario docente. ¿Qué está pasando con la problemática que tú detectaste y con el plan que hiciste para erradicarla? En la parte del monitoreo, el docente investigador checa, revisa y evalúa las acciones que se están dando en el plan, en qué es lo que quiere cambiar. Luego, derivado del monitoreo, todas estas acciones lo van a llevar al maestro a buscar transformaciones, algo que se quede, algo que acompañe ya su práctica en el salón de clases todo el tiempo, y de ahí pues va a poder evaluar. Es decir, estuvo revisando cómo se desarrolló ese plan, eso que él quiso cambiar, y lo va a evaluar. Va a evaluar lo que hizo para saber qué fue lo que no resultó y qué fue lo que sí resultó. Cuando el maestro identifique qué fue lo que sí resultó, quiere decir que lo quiere dejar algo fijo en su trabajo. Descubrió algo sobre su grupo. Descubrió información que ya le es útil para poder trabajar con el grupo. Entonces, en la fase de sistematizar la información, se da todo este proceso de nosotros como investigadores y vamos a poder identificar esos resultados y vamos a tener hallazgos, chicos, hallazgos reflexivos que van a salir como producto de esta investigación, ¿sí? Y aquí es donde terminaría el ciclo de la investigación-acción, pero no del todo, porque al final de cuentas
¿Con qué es con lo que te quedaste acá? Hubo cosas que también no te salieron como tú querías. Entonces, por eso la investigación se dice que es cíclica. Porque todo lo que desarrollaste, acertaste 1, 2, 3. Te equivocaste 2. Bueno, esto ya lo integras a la forma de trabajar. Y lo de acá, pues va de nuevo. A lo mejor dejé fuera algunas cosas en lo diagnóstico. Pues va de nuevo. A lo mejor me faltó documentarme más. Pues va de nuevo. Estos son los autores y esta es mi teoría y mi fundamento teórico. Pues va de nuevo, me voy a poner a trabajar. Voy a revisar cómo me fue. Voy a evaluar otra vez. Lo logré. Esto también lo voy a integrar a mi práctica. Pero ya cuando hice esto bien e hice esto bien, tengo otra nueva pregunta. Pues va de nuevo. Entonces es como de que, ¿qué, maestro? O sea que no se acaba. Pues no, no se acaba. Por eso es cíclica. Chicos, ¿alguna pregunta hasta todo aquí mi rayoneadero? ¿Algún comentario? Profesor, lo que hizo no se ve. Yo creí que estaba No, haciendo profe, otra no. cosa, profe, porque solo se ve la presentación. Sigo viendo el esquema. ¿Cómo creen? Y yo hice aquí todo un déjenme comparto mi pantalla entonces. O tomele captura para ver lo que hizo. A ver si es cierto. Déjame. Yo creí que que estaba hablando todavía de esto, profe. No, 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 no. Bueno, pero sí están viendo el diagrama que hice, ¿no? Sí. Sí, no, el esquema de reflexión. Sí. Está esquema. A ver, se los voy a mandar por WhatsApp y déjenme comparto pantalla completa. Bueno, que tampoco hice una obra de arte, pero algo así intenté explicar. Es que se me fue la onda y esta aplicación que bajé de, ¿cómo se llama? Ardesia, no me acuerdo. Tengo que compartir pantalla completa. Si se fijan que es que me raya toda la pantalla, independientemente de lo que tú estés explicando. Aquí está. Déjenme. Fíjense bien, me voy a regresar. Que al cabo se guarda aquí todos los cambios. Bien. Decía que la reflexión está en medio porque es algo que acompaña al maestro todo el tiempo. Como el maestro pone atención en cómo hace su chamba, identifica cosas que no están bien en su chamba. Quiere investigar qué es lo que no está bien y quiere saber la opinión de los que están con él en la chamba, quiénes son sus alumnos. Derivado de esos resultados, de lo que él diagnostique en sus alumnos, de lo que les falta, el maestro desarrolla un plan de acción. ¿Sí? Quiere decir que quiere integrar ciertas cosas a su práctica, a sus clases. Al elaborar un plan de acción, el maestro va a recolectar información porque necesita sustentar el trabajo que va a hacer con la clase. No es nada más porque él quiera. Tiene que tener un referente metodológico y teórico. Las acciones que él plantee en la elaboración del plan de acción tienen que tener ese filtro. ¿Quién más investigó de ello? ¿Quién más habló de ello? ¿Quién más ha publicado de ello? ¿Y cuáles son las teorías al respecto? ¿Sí? ¿Por qué tanto signo de interrogación? Pues porque les decía que a lo mejor esos teóricos son de un contexto de tipo de alumnos en Europa.
pero pues el maestro, les ponía el ejemplo de Holanda, pero pues el maestro está en Villa Juárez, entonces no van a ser los mismos resultados, aunque sea la misma teoría. Cuando ya tiene todas esas acciones filtradas y que tienen un sustento teórico que es correcto lo que va a realizar, entonces ahora el maestro se pone a trabajar dentro de la clase. Voy a poner en práctica estas acciones, estas partes de la clase que dice este autor. Y voy a estar revisando en todo momento cómo me fue, porque voy a estar observando este trabajo. Y aquí es donde les decía que entra la parte, la importancia del diario de observación. Es la fase del monitoreo. Quiero prestar mucha atención, qué es lo que sí me resultó. Esta actividad que dije que iba a desarrollar basada en esta teoría de este cuate fue un total desastre. No me sirvió. Esta otra actividad que dije que a lo mejor no me iba a funcionar, resulta que fue un éxito. Entonces tengo acciones que sí se realizaron y que tuvieron un impacto y acciones que fueron negativas. Lo que haya sido positivo y que a partir de ahora ya me convencí que va a formar parte de mi trabajo como maestro, lo voy a sistematizar porque se va a quedar fijo. ¿Por qué decimos que la investigación-acción es cíclica? Porque, pues, oye, ¿qué onda con lo que no te funcionó? Estos aciertos, está bien, mételos a tu práctica. Pero ¿y lo que no te salió? Esto lo integras a tu día a día y con esto, pues otra vez. Y aquí me quedé. Creo que no diagnostiqué algunas cosas. Me faltó poner atención en estos aspectos. Bueno, empiézate. Ahora, voy a poner otra vez estas actividades. Voy a revisar a más autores. Tal vez pueda obtener todavía una propuesta más completa. Me voy a poner a trabajar otra vez en la clase. Voy a monitorear si esto está teniendo éxito o no. Pues resulta que sí. Bueno, también déjalo ya como algo parte de tu clase, como el ritual de tu clase. ¿Está bien? Pero luego, ahora que terminaste esto, pues te surgieron más preguntas y que también quieres investigar de eso. Bueno, otra vez a diagnosticar. Por eso decimos que es cíclica y oficialmente aquí termina mi rayoneadero. ¿Sí se entendió un poco? Sí, profesor. Qué bueno, porque ya me había asustado de que no. Sí, porque ya serían 2 veces. Exacto. O sea, ya pensé que ya se me iba a ir la oportunidad de explicar todas las líneas. Vale. Entonces, ¿qué, maestro? ¿Quiere decir que nunca vamos a acabar de trabajar en el sentido de investigar? No. Acuérdense que el hecho de decir que hacemos investigación-acción viene acompañado de un propósito. No quiere decir que todo el ciclo escolar yo vaya a estar realizando estas investigaciones porque pues es trabajo, es algo procesual, es algo sistematizado, pero creo que cuando ustedes lleguen a estar frente a grupo y tengan ya cabida en el campo laboral, van a tener algunos puntos de inflexión, van a llegar a tocar fondo en algunos momentos respecto a su práctica. Yo pudiera decir que yo lo llegué a tener este punto de inflexión o este cuestionamiento haciendo mis prácticas en séptimo. Déjenme ya quitar esto, ya para terminar. Listo. Cuando yo estuve haciendo mis prácticas en séptimo,